Hola, buenas tardes. Primero de todo quería dar las gracias a Fibrolleida por haberme invitado en estas jornadas nacionales, en las cuartas jornadas nacionales. Y bueno, sin más preámbulo, pues empezaremos. Yo esta charla básicamente la he construido o la he realizado en base pues, a experiencias desde el punto de vista jurídico, en base pues, a expedientes de pacientes, de ir a juicios, de ver sentencias, de recurrir sentencias, de sentencias de tribunales superiores de justicia, y poco a poco pues, bueno, construyes una base en la cual tener en cuenta a la hora de asesorar a un paciente o a una paciente que quiere iniciar un proceso de incapacidad. La ponencia se basa en una primera parte en el expediente administrativo de incapacidad, que muchas veces no tenemos en cuenta, pensamos que no es importante y es una pieza muy importante si luego al final en vía administrativa no nos dan la incapacidad y tenemos que ir al juzgado. El expediente administrativo es muy importante hacerlo bien desde un principio y recopilar todas las pruebas que tengamos. Y luego hablaremos un poco, pues, qué opina la jurisprudencia, ¿no? En qué se basan los jueces a la hora de otorgar una incapacidad permanente o no. Por una parte, bueno, como ya sabéis algunos y algunas de vosotras y otros por otras no, pues el procedimiento de solicitud de una pensión de incapacidad se puede iniciar por iniciativa propia, es decir, nosotros tenemos pues, la carencia que nos marca la ley para poder pedir la incapacidad y la solicitamos nosotros, rellenamos la solicitud y la enviamos al INS. O bien a instancias del INS o de la mutua. Eso quiere decir, hemos pasado por un proceso de 12 meses o de 18 si nos han hecho una prórroga de los 6 meses y pasado el tiempo máximo legal exigido, el INS nos envía una carta y nos dice que se inicia un procedimiento de incapacidad permanente, ¿vale? Por agotamiento de los 12 o de los 18 meses. Pasos previos, tanto si lo iniciamos nosotros como si nos llega la carta del INS diciendo que se inicia el procedimiento de incapacidad permanente. Tenemos que reunir toda la documentación administrativa necesaria. DNIs de la familia, el libro de familia, el certificado de la cuenta corriente, el historial médico clínico y aquí lo he resaltado, el profesiograma laboral. Es muy importante que ya en vía administrativa el órgano administrativo que va a resolver nuestra incapacidad sepa qué categoría profesional o qué tipo de trabajo realizamos. Es muy importante a la hora de que el organismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el médico que está en el tribunal médico pueda valorar si nuestras patologías son invalidantes o no son invalidantes. Cumplimentaremos el formulario de solicitud con todos nuestros datos personales, laborales, económicos y familiares y lo presentaremos presencialmente o bien a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. ¿Vale? Si tenemos certificado electrónico lo podemos hacer nosotros o que nos ayude algún profesional. Instrucción. Se inicia la fase de instrucción. Nosotros hemos presentado nuestra solicitud al INS y el INS abre el proceso de instrucción. A partir de aquí, si el INS considera que necesita más información, nos va a solicitar documentación complementaria y también puede ser que nos solicite o nos diga que tenemos que ir a hacer unas pruebas médicas complementarias que consideran oportunas por parte del INS, aparte de todos los informes que hemos presentado nosotros, que consideran que pueden ser
concluyentes para poder dar lugar a una resolución de incapacidad permanente. El INS nos enviará una carta, una carta certificada, y nos notificará el día y la hora a la que tenemos que acudir para realizar el reconocimiento médico. En Cataluña ICAM, en otras comunidades autónomas se llama SGAM o no. Es verdad que con la pandemia se hacían informes del ICAM sin presencia de los pacientes, ahora ya no, pero bueno, es lo que hacen, el ICAM, o sea, el INS nos notifica día y hora para ir al ICAM. Vamos al ICAM, nos visita el médico y posteriormente el equipo de valoración de incapacidades, que es un órgano colegiado, o la Comisión de Evaluaciones Médicas, como lo queramos llamar, formulará un dictamen de propuesta basándose en lo que indique el informe médico elaborado por el ICAM y de la documentación que consta en la solicitud. Es decir, pasamos por un médico del ICAM o del SGAM. Él tiene todos los informes, los valora. A nosotros nos valora o no nos valora, nos mira, no nos mira, nos dice buenos días, no nos dice nada, es igual, pero tenemos que ir, ¿vale? Acudimos. Y con todo eso, él emite una propuesta de IP o sin presunción de IPO. Es decir, el médico del ICAM no dice esta persona tiene derecho a una incapacidad permanente absoluta o total, dice con presunción de incapacidad. Es el órgano colegiado, es el equipo de valoración el que emite la resolución de el tipo de incapacidad que nos van a otorgar, si la absoluta o la total, ¿vale? Evidentemente, si el médico del ICAM dice sin presunción de incapacidad, automáticamente la resolución que vamos a recibir va a ser una resolución denegatoria. En el caso de que diga presunción de incapacidad, el EBI va a determinar qué tipo de incapacidad nos va a otorgar, y aquí es muy importante que el EBI sepa qué categoría profesional o qué trabajo realizamos, según qué tipo de trabajo y según cómo influyen nuestras enfermedades y nuestras patologías en nuestra vida diaria, nos van a dar una incapacidad permanente total para nuestro trabajo habitual o una incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo. También me he encontrado, si hay alguien que es autónomo en la sala, también me he encontrado casos en tener un informe del médico del ICAM que diga con presunción de incapacidad, pero el INS considere que un autónomo es una persona que es Superman y que no se puede poner enferma y que no tiene derecho a ningún tipo de incapacidad. Esto también lo he visto. Luego, claro, tienes que ir al juzgado, y en el juzgado, evidentemente, el juez sí que acaba otorgando estas incapacidades. Es decir, el médico hace una propuesta, ya os lo he dicho, pone propuesta, pero quien decide es el órgano colegiado, que es el equipo de valoración de incapacidades. Entonces, puede pasar. ¿Qué pasa? Que luego, si tú tienes un informe del ICAM que te dice que tienes derecho a una incapacidad o que tienes una presunción de incapacidad, ¿qué nos dicen muchas veces los jueces cuando deniegan las incapacidades? Dicen que los informes del ICAM son informes, el informe de la Seguridad Social, el informe del ICAM, es un informe casi redactado por Dios, ¿no? O sea, es el informe base, es el mejor informe del mundo. Bueno, pues si lo es cuando dice que no, también lo es cuando dice que sí, ¿vale? Y es lo que os he dicho antes. Alguna vez nos hemos encontrado con alguna resolución denegatoria de incapacidad. El informe del ICAM decía que con presunción de incapacidad y el juez ha acabado otorgando la incapacidad. ¿Por qué? Porque es totalmente incongruente que un médico que se presupone que es imparcial y que no tiene
ni a favor ni en contra de ninguna de las partes haya dicho que sí. Vale, entonces es muy importante, yo se lo digo siempre a los clientes y a las clientes que vienen al despacho, cuando recibáis la resolución del INS, donde diga que se os deniega la incapacidad, tenéis que ir a buscar el informe médico del ICAM. Yo siempre lo digo, id a buscar el informe médico del ICAM. ¿Por qué? Porque allí veremos qué ha propuesto el médico y será muy importante a la hora de formular la reclamación previa a la vía jurisdiccional, ¿vale? Pues el informe lo podéis tener, es un derecho que tenéis. Una vez pasáis por el tribunal médico, al cabo de una semana ya podéis ir a buscar el informe porque lo tienen. Es decir, antes incluso de recibir la resolución, podéis tener ya el informe y más o menos ya podéis intuir con el informe si os lo van a dar, si no os lo van a dar, y puede ser importante pues, para empezar a recopilar más información o más documentación o más informes médicos si son precisos. El informe médico lo puedes pedir presencialmente acudiendo otra vez al tribunal o bien por internet, por la sede electrónica, como quieras, pero si vas presencialmente te lo dan en el momento, pero no al día siguiente de haber ido a la revisión, sino al cabo de una semana, pero sí que te lo dan al momento, ¿vale? Y a partir del dictamen médico, el INS, a través de su director provincial, dictará una resolución expresa indicando si concede o no concede la incapacidad. Si nos concede la incapacidad, nos dirán si es total o absoluta. Si es total para nuestro trabajo habitual y no estamos conformes, podemos recurrir y hacer una reclamación. Y, bueno, en caso favorable, se especificará qué grado de incapacidad, total o absoluta, la cuantía de la prestación que se realiza en base a las bases de cotización de los últimos 9 años y el plazo a partir del cual se puede instar la revisión por agravación o mejoría. Es decir, cuando recibamos la resolución, si nos dan la incapacidad, nos van a decir, te la damos, pero de aquí a un año vamos a volver a revisarte, porque consideramos, o puede ser que dentro de un año tu situación haya podido mejorar o haya podido empeorar, ¿vale? Si nos deniegan la incapacidad, ¿qué derecho tenemos? Tenemos derecho a formular una reclamación previa. Dentro de 30 días hábiles, no se cuentan sábados y domingos, pero es muy importante que es desde la notificación, ya sea la notificación postal o si tenemos certificado electrónico y decimos que queremos que nos notifiquen electrónicamente desde que bajamos la resolución de la sede electrónica. Desde quiere decir que se cuenta ese mismo día, no es a partir del día siguiente, sino que es desde aquel día, 30 días hábiles. Se tiene que hacer la reclamación administrativa previa y posteriormente acudir a la vía judicial si no estamos conformes con la resolución que pone fin a la vía administrativa. Hacemos una reclamación y nos lo vuelven a denegar. Tenemos 30 días hábiles más para interponer la demanda judicial. Pero para tener más posibilidades que la incapacidad sea reconocida, es muy importante aportar la documentación médica que especifique sin dudas las enfermedades, patologías y limitaciones que padecemos, porque el Tribunal Médico no puede obviarlas en su evaluación general. Es muy importante que los informes médicos, ahora lo veremos en las siguientes diapositivas, digan claramente el tipo de afectación, el tipo de patología que tenemos, la gravedad, la intensidad de los brotes, es muy importante. Y en cuanto a la reclamación previa, supongo que si alguna vez habéis ido al INS, os han dado un folio, os han dicho la reclamación previa la podéis hacer vosotras mismas. Es un folio que tenéis que poner, no estoy de acuerdo con la resolución, solicito que me sea concedida la incapacidad. Vigilad, porque la reclamación previa es muy importante, es un recurso. En ese recurso podemos aportar documentación o informes médicos,
Podemos aportar el profesiograma laboral si no lo hemos aportado al inicio de la solicitud. Y es muy importante porque lo que no contenga el expediente administrativo, luego no lo podemos hacer servir en la vía judicial. Es un ejemplo. Si nosotros en el expediente administrativo hemos dicho que tenemos simplemente fibromialgia y una hernia discal, luego no podemos ir a juicio y decirnos que yo también tenía síndrome de fatiga crónica. Porque ¿qué te va a decir el INS? No, usted en su expediente administrativo no me incluyó estas patologías y ahora en sede judicial no puede modificar el relato fáctico de su demanda, porque a mí me está causando indefensión, porque yo le hice el reconocimiento médico en base a los informes que usted me trajo y usted ahora me ha aportado informes nuevos. No, la revisión, de aquí un tiempo, o sea, de aquí un año nos dicen que nos revisan. A nosotros nos han dado una incapacidad en base a unas enfermedades. Si en un año esas enfermedades se han agravado o han salido de nuevas, se tienen que aportar. Porque eso puede hacer que digan, no, esta paciente está igual, continúa con su misma incapacidad. No, es que esta paciente está peor, tiene una incapacidad total y se la tenemos que subir absoluta. Por eso que una vez nos hayan dado la incapacidad, debemos continuar o debemos acudir a los médicos, debemos continuar realizando o tomando la medicación. Todo esto es muy importante. Yo he visto cómo el ICAM ha revocado una incapacidad porque una persona que le dieron la incapacidad permanente absoluta estuvo todo un año sin acudir al psiquiatra, no se fue a buscar, y lo miran, no se fue a buscar las recetas médicas y dijo, bueno, pues esta señora se ha curado, porque si en un año ya ha dejado de ir al psiquiatra, ya ha dejado de ir al reumatólogo y toda la medicación que se tomaba no ha ido a las farmacias a descargarse la receta digital, eso quiere decir que esta señora ya está bien. Y eso yo lo he visto y lo he argumentado en una resolución. Por eso es muy importante que una vez se haya dado la incapacidad, las personas continúen, los pacientes continúen acudiendo a sus sesiones y no dejen de ir a las visitas programadas. Y si no se puede ir, que conste por escrito de alguna manera, por ejemplo, no he podido ir porque he tenido un brote, porque estoy mal, no he podido acudir, que conste por escrito en alguna parte para que se pueda demostrar el motivo por el cual no se ha podido acudir. Una pregunta, ¿y qué sucede en el caso que más fuerte, por favor? Y el sistema ya no te sigue atendiendo, tú sigues con tu médico de cabecera, pero los especialistas como que ya has desaparecido del sistema. No te citan, ya te dan un diagnóstico. Puede pasar. Continúa yendo de vez en cuando al médico de cabecera, pero sobre todo la receta electrónica la vas a tener. Continúa tomándote la medicación, porque eso es lo que tienen en cuenta también. Pero bueno, yo siempre digo a las personas que acuden al despacho es que durante el año posterior, o sea, cuando vean que en la resolución pone que va a haber de aquí un año una revisión, que durante ese año continúen yendo a los especialistas. Y si tenéis especialistas privados, no valen, pero lo que yo aconsejo, porque muchas veces también pasa que como nuestro sistema sanitario va en burra, pues nos dicen, bueno, pues hasta de aquí 3 años no te podemos dar una visita. Entonces, hay gente que dice, me tengo que ir a la sanidad privada. No pasa nada. Iros a la sanidad privada y ese informe, ir al médico de cabecera y que lo incluya en su sistema. Porque automáticamente estás dándole un informe privado, lo estás haciendo público. Porque el médico de cabecera te está diciendo, esta persona tiene tal, tal, tal y tal. Bueno. Nunca me he encontrado, pues
Yo me he encontrado personas que yo les he dicho que fueran y los médicos de cabecera han incluido los informes privados dentro de su historial médico. Y entonces, a nivel jurídico sí que se admiten. Lo único que lo que le estoy diciendo, a ver, sí, a ver, pero cada caso es único, cada caso es único. Yo he tenido casos en el juzgado que he llevado informes privados, pero es lo que le digo, informes privados que he hecho pasar previamente por el médico de cabecera, con lo cual ya entran en el sistema, y hemos ido con nuestro perito privado y se ha ganado el juicio. Es decir, hay muchas maneras de que un documento lo hagas más público, y esto es una de las cosas que os digo: si tenéis informes privados, iros a vuestro médico de cabecera, porque él informará en su historial médico todos pues los informes, los incluirá en su historial médico. Ah, bueno, en Valencia no lo sé, en Cataluña lo estamos haciendo, y en Cataluña en concreto, en Lleida y provincia, lo estamos haciendo y... Sí, por eso yo te... Sí, claro. Yo es un consejo que os doy aquí luego, pero normalmente en el 98% de los casos, los médicos de cabecera, los médicos de familia, a mí la gente siempre me ha dicho que son muy sensibles, o sea, que son muy sensibles, muy cercanos, que os entienden y que realmente no han tenido nunca ningún problema a la hora de incluir estos informes en el historial. Entonces, es mi consejo. A partir de aquí, haced lo que ustedes quieran, pero mi consejo es que los informes privados los pasemos por el filtro del médico de cabecera, porque allí entonces ya sale la patología o la enfermedad que tienes, y eso es importante. Yo tengo un familiar que yo no sé cómo ahora van lo de los partes médicos, pero antes era cuando llegaba al parte número 11, te llamaba, iba al tribunal, o te llamaban allí en Valencia, ibas a lo del tribunal. Y a mí me comentó el médico que el por qué había ido a un médico privado. Y entonces yo le comenté, porque a mí me habían dado fecha para dentro de 3 meses, y yo, mi familiar ese, no estaba para que lo dejara 3 meses esperando a que lo llamaran. Y me contestó, pues ha hecho usted muy bien. Pues claro. Él me dijo eso. Sí. Sí, a ver... Bueno, aquí encontraremos casos para todo. No te dejan terminar entero. No pasa nada. Yo tengo buena voz. A ver, mi pregunta es, cuando un paciente decide voluntariamente y además aconsejado por la reumatóloga, yo no tomo medicación ninguna, lo he decidido así, junto con la ayuda de los doctoras, ¿no? Si yo ahora tengo yo tengo la absoluta, hace muchos años, puedo tener una inspección y considerar que es que estoy curada. ¿Por qué? O sea, pero yo creo que como paciente yo puedo decidir la pregunta lo que yo puedo tomar o no. En su resolución le pone que en una fecha de aquí un año... No, yo tengo la permanente absoluta, pero en referencia a lo que dices... No, pero si usted... Un momento, si usted... A ver, normalmente durante 2 años posteriores, a la resolución de incapacidad permanente, nos pueden revisar durante hasta 2 años. A partir de los 2 años ya no la revisarán más. Si usted ya hace más de 2 años que tiene la incapacidad, diríamos coloquialmente que usted ya la tiene de forma definitiva.
¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es otra cosa. ¿Qué pasa? Nosotros estamos trabajando en una empresa, hemos estado 18 meses de baja y nos dan la incapacidad, y nos dan una incapacidad absoluta. La empresa nos da de baja del contrato, ese contrato se anula, ¿vale? Y nos dicen, de aquí a un año a usted la vamos a revisar. Imagínense que de aquí a un año sale la píldora que te la tomas y te cura. Sería muy, diríamos, hostia, ¿y ahora qué pasa? ¿Que me he quedado sin trabajo? No. Si eso pasa, el contrato se queda, como yo digo, siempre queda en un congelador, queda en el congelador. ¿Qué pasa? Si en el año posterior a usted le dicen a trabajar, la empresa, ese contrato se vuelve a activar, pero pasados los 2 años a usted ya no la van a revisar. Yo siempre digo que bueno, no cuesta nada hacer una llamada y decir, oye, mira, he recibido esto. La empresa también lo recibe, pero no cuesta nada hacer una llamada, quedar bien, más que nada porque si tú pasas 18 meses y te dan la incapacidad, es que seguramente que te tienen que dar el finiquito. Las vacaciones no disfrutadas durante ese año y medio, a ver, te tienen que finiquitar. No cuesta nada llamar, de la misma manera que si nos dicen que nos deniegan, la denegación de la incapacidad es igual a alta médica. Si a mí me la notifican un martes, yo el miércoles debería estar en la empresa a la hora. ¿Qué pasa? Es llamar y decir, a mí yo ya la he recibido. Como llevo 18 meses, pues lo más normal es que la empresa te diga, oye, mira, hace el mes de vacaciones del año pasado y ya luego pues te incorporas. Yo siempre considero que la comunicación con la empresa tiene que existir y ha de ser buena. A ver, usted está trabajando, ¿no? Vale. A ver, me dice una persona que tiene fibromialgia, que no puede continuar trabajando y que dice a tomar viento. O sea, dejo la faena. Puedo pedir o tengo derecho. Tienes derecho, ya he dicho antes, espera, que lo tiro para atrás. El procedimiento de solicitud se inicia por iniciativa, es decir, tú puedes iniciar el procedimiento de incapacidad, pero si te vas así porque me da la gana, no tienes derecho al paro. Es una baja voluntaria, con lo cual, antes de decidir alguna cosa, no decidáis las cosas en caliente. Mejor estar tranquilos, sopesar qué es lo que queréis hacer, porque si tú lo tiras todo al viento, también tiras tus años o tu derecho a poder cobrar el paro. Casi que es mejor que si tú no te encuentras bien y no puedes ir a trabajar, te pongas de baja y empieces un proceso de incapacidad temporal. Sí, entonces, por iniciativa del propio interesado, ¿qué quiere decir? ¿Siempre tienes que estar de baja? No. ¿O de estar trabajando? Sí. Mira, puedes estar trabajando, puedes estar en el paro, puedes estar en alta o asimilada al alta. Es decir, a ti lo que necesitas son los años mínimos de cotización y ya está. 5, sí, de cotización. Con eso ya tienes suficiente. No, pero sí que es verdad que te pone alta o situación similada al alta. Situación similada al alta es estar en el paro, tener una incapacidad temporal. Si usted no está en ningún sistema, no está asimilada al alta, entonces ya le falta el requisito objetivo, ¿vale? Es importante esto. Asimilada al alta. Eso quiere decir asimilado al alta. Venga. El micro. Si, por ejemplo, no estás trabajando en este momento, ¿vale? Yo por ejemplo, ahora mismo tengo esclerodermia sistémica, esclerosis sistémica, que es una enfermedad autoinmune que afecta a órganos internos y a la piel.
tengo fibromialgia y tengo fatiga crónica, ¿vale? Y aparte, bueno, tengo migraña crónica, un montón de cosas. Entonces, yo ahora mismo estoy sin trabajar, pero estoy cobrando mi paro, porque tenía 2 años de paro. ¿El ICAM valora que si tú no estás trabajando en este momento no te puedan dar una incapacidad? No, no. Se valora la enfermedad y se valora tu último lugar de trabajo. Es muy importante. Es decir, el ICAM, cuando recibimos la resolución o cuando nosotros hacemos la solicitud, nos pone el último trabajo que hemos estado realizando. El último trabajo que hemos estado realizando los últimos 12 meses, eso se tendrá en cuenta como nuestro puesto de trabajo. Es decir, tú has podido ser carnicera durante 30 años. De carnicera te has sido auxiliar administrativa, es un ejemplo muy... Y has estado 1 año de auxiliar administrativa y pides la incapacidad y dirá, pides la incapacidad por auxiliar administrativa. No, hombre, no, que es que yo era carnicera, me he machacado, tengo la espalda hecha un cuadro. No, usted pide la incapacidad por auxiliar administrativa, ¿vale? Siempre es el puesto de trabajo realizado como mínimo 12 meses, ¿vale? Pues si estás en varios sitios, pues será el último. Será el último. A ver. Una carta donde se te comunica el inicio de incapacidad permanente, se tiene que volver a valorar o directamente se pueden dar el alta. Normalmente te valoran. Normalmente cuando llega la carta te valoran. Normalmente. Puede pasar que no, porque hayas ido ya previamente al médico del ICAM. Si has ido al médico del ICAM y él ya tiene el informe, lo único que te está diciendo es: la ley me obliga a abrir un expediente de incapacidad. Echa la solicitud, si en 10 días no la echas, pues yo con los datos que tendré te enviaré la resolución. Iniciar el proceso no quiere decir que te tengan que dar la incapacidad, no, ellos inician el proceso por lo que te he dicho, porque la ley les obliga a iniciar el proceso. Sí, eso no quiere decir que te la den. Te dicen, oye, mira, la ley me dice que han pasado 18 meses, sí o sí tengo que abrir el proceso. Echa la solicitud y tú ya has ido al ICAM, apórtame los documentos o informes, y los documentos, ya os he dicho, los datos personales, el libro de familia, claro, tú envíamelo todo y yo ya resolveré. Venga, no sé dónde estábamos. Ah, mira, la revisión de grado. Bueno, hemos dicho que en todas las resoluciones que nos dan la incapacidad, abajo nos dicen, esta resolución o su incapacidad se revisará a partir de, y te pone una fecha, por agravación o mejoría. Vale, la revisión se puede producir por las siguientes causas. En caso de agravación o mejora del estado de la persona, el plazo a partir del cual se puede solicitar la revisión por esta causa vendrá determinado en la resolución. Cuando exista un error de diagnóstico, se han equivocado en nuestro diagnóstico médico y yo tengo pruebas de este error, también podemos pedir la revisión de grado y no es necesario esperar el plazo que pone la resolución porque ha habido un error por parte del INS. O cuando el trabajador empieza a trabajar, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, automáticamente, claro, diremos revisión de grado, yo ya estoy bien y yo ya empiezo a trabajar otra vez. El INS también nos enviará una notificación del inicio del expediente de revisión de grado, nos citará, iremos al tribunal médico y tendremos que aportar los informes médicos que os he hablado antes.
Y entonces la comisión emite un dictamen y el INS emite la resolución. Nos confirma el grado, nos dice, mira, estáis igual y continuáis con vuestra incapacidad permanente, ya sea total o absoluta. Nos modifica el grado, mira, os habíamos dado la incapacidad absoluta, pero de los informes se ve que hay una cierta mejoría, pero no para realizar vuestro trabajo habitual, con lo cual os bajamos la incapacidad de absoluta a total para vuestro trabajo habitual. O nos extingan la incapacidad, que digan que ellos consideran que ha habido una mejoría y nos extingan la incapacidad. Contra la resolución del INS, lo mismo. Se puede hacer la reclamación previa a la vía jurisdiccional y si nos la vuelven a denegar, podemos ir al juzgado de lo social. ¿Qué tiene que incluir un informe o un dictamen médico? Evidentemente yo no soy médico y yo ya sé que hay muchos médicos pues, que se enfadan cuando las pacientes, pues yo cuando me visitan al despacho, yo tengo una chuleta y les digo, mira, un informe tendría que tener esto mínimo. ¿Por qué lo he hecho yo esto? En base a todas las sentencias, ¿no? Y la jurisprudencia y todas las sentencias y todos los juicios que he realizado. En las sentencias tú ves los motivos por los cuales un juez estima o desestima. Luego, entonces, pues ya sabes, ¿no?, por dónde ir. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué debe incluir un informe médico? Luego lo veréis en las sentencias que os he puesto de ejemplo. El tipo de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o sensibilidad química múltiple. Tipo 1, 2, 3, grado 1, 2, 3, 4. Ya veremos que los tribunales, a partir de un grado 3, 4, consideran que estas enfermedades son invalidantes, pero los tribunales tienen en cuenta que en el informe salga este número, ¿vale? El FIC, que es el cuestionario, si la enfermedad que se sufre es grave o severa, es que esto lo dice la Ley General de la Seguridad Social. Si vosotros os leéis el artículo de la Ley General de la Seguridad Social donde nos dice qué considera incapacidad permanente, te dice todo esto. Luego, un informe médico debería incluir todos estos ítems, ¿no?, para poder demostrar que nosotros estamos incapacitados para trabajar. Si es crónica, si hay posibilidades de mejora, si es irreversible, es importante decirnos, bueno, esta paciente tiene una fibromialgia de grado 3 o grado 4, tiene 18 de 18 puntos, su enfermedad es severa, la intensidad de los brotes son severos, es crónica, no hay posibilidades de cura en estos momentos. Importante, en qué frecuencia se producen los brotes, cuánto suelen durar, en cuánta intensidad se manifiestan. Esto lo he sacado de sentencias. El carácter invalidante de forma permanente, en el caso de la fibromialgia, pues muchas sentencias lo miden por la intensidad de los brotes, la intensidad de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad? A veces no es tan incapacitante la enfermedad como sus consecuencias, ¿vale? Tú puedes tener una fibromialgia, una sensibilidad química múltiple, una fatiga crónica, pero lo que te invalida más son los efectos. Dolores, insomnio, sueño no reparador, cefaleas, mialgias, migrañas. ¿Quién puede ir a trabajar así 8 horas cada día? ¿Vale? ¿Quién puede ir a la carnicería o quién puede ir a cargar pesos 8 horas cada día? ¿Quién puede trabajar de administrativa atendiendo el teléfono, mirando el ordenador, haciendo sus trabajos? Porque a veces no solo son las cosas físicas. Por ejemplo, la fatiga crónica afecta a nivel cognitivo. ¿Quién puede con insomnios, cefaleas, mialgias, trabajar y rendir tal y como nos pide el Estatuto de los Trabajadores o nuestro contrato laboral? Importante, si los tratamientos farmacológicos son efectivos
o sin embargo, o por el contrario, ni con los tratamientos médicos hemos conseguido una mejora. Hay informes de médicos que dicen a esta paciente le hemos estado recetando esto, no le ha funcionado, le hemos incrementado la dosis, le hemos cambiado la medicación. Esta persona no mejora ni con los medicamentos. Se le ha hecho todo lo que hemos podido hacer, lo que teníamos en nuestras manos. Es importante que lo diga el informe, que lo refleje. ¿Cómo limita la enfermedad en la actividad laboral de la paciente y en su actividad diaria? Si la enfermedad invalida a la paciente para realizar su trabajo o cualquier otro, si le limita las actividades diarias básicas, si impide realizar esfuerzos, cargar pesos, estar en bipedestación o en sedestación prolongada. Es muy importante que los informes médicos digan si afecta a todo tipo de trabajos, por lo más livianos que sean, o simplemente afecta a nuestro trabajo habitual. Pero para ello es importante que los médicos sepan de qué trabajamos, cuál es nuestro trabajo, ¿vale? Aquí lo digo, es importante que los médicos sepan qué trabajo laboral realiza el paciente, que le describan las tareas laborales que desarrollan, para que los médicos puedan valorar el carácter invalidante de las enfermedades desde un punto de vista laboral. Claro, si el médico no sabe lo que estamos trabajando, pues es lo que ha dicho antes una señora aquí, una fibromialgia es invalidante, pues a lo mejor para una persona sí lo es y para otra no lo es, porque no le afecta de igual manera en su trabajo. Y es muy importante. Y a veces a los médicos no les decimos esta información. Por eso también os he dicho que es muy importante tener el profesiograma laboral y aportarlo en el proceso administrativo en el INS. El profesiograma laboral, la empresa, toda empresa tiene que tener la prevención de riesgos laborales. En la prevención de riesgos laborales se evalúa el puesto de trabajo y todo lo que se hace juntamente con sus consecuencias a nivel de prevención de riesgos. Esto serviría. Hay empresas pues, que se llevan muy bien con sus trabajadores y les ayudan y les hacen certificados y les dicen, esta persona trabaja de esto, hace esto, lo otro. Pero lo de prevención de riesgos laborales sirve. Yo tuve un caso de una señora que trabajaba en una gasolinera. Esta señora no podía trabajar de lo suyo. Aún así, pasó por el ICAM y le dieron el alta. Y me dijo, ¿qué hago? Digo, tú ves a trabajar. Iba con muletas, porque no podía andar, iba con muletas. Se fue al trabajo. Su jefe le dijo, así no puedes trabajar, como ahora. ¿Cómo puedes ahora poner gasolina? ¿Cómo puedes mover bidones? ¿Cómo te puedes levantar pesos de 5 kilos? Dice, tú no puedes, es que es más, si ahora haces esto y te vuelves a hacer daño, me vendrá la inspección de trabajo y a mí me va a meter 10.000 o 15.000 euros de sanción. Dice, yo aquí no te quiero para nada. Dijo ella, bueno, pero es que me lo ha dicho el INS, Dice, mira, cógete un permiso retribuido. Y yo le dije a esta señora, digo, a ver, si tan buen rollo tienes con la empresa, digo, dile que te haga un informe detallado. Pues bueno, la empresa le trajo el informe detallado, no solo firmado por el propio jefe, sino también de prevención de riesgos laborales. Hicimos la reclamación previa y el INS reculó y le dieron la incapacidad total para su trabajo habitual, porque era más bien de tema físico, pero reculó. Por eso considero que es muy importante que el INS sepa nuestras tareas. Vale, jurisprudencia, todas más o menos, todas vienen a decir lo mismo, tanto si lo dan como si no lo dan, estos son los factores que tienen en cuenta. Esto es una sentencia del Juzgado Social de Barcelona, ni tan siquiera es del Tribunal Superior de Justicia, pero es muy buena, ¿por qué? Porque esta sentencia recoge la jurisprudencia del TSJ, en este caso de Cataluña, ¿vale? Cataluña es una de las...
El TSJ de Cataluña es uno de los tribunales superiores de justicia que más sentencias emite en temas de estos. Entonces, ya veis que hay sentencias muy recientes del 2024, ¿vale? Es una sentencia que no le dieron la incapacidad a la señora. Pero, ¿por qué no se la dieron? Porque, o sea, en base a todo esto que os voy a decir ahora. Por ejemplo, dice, respecto a la fibromialgia. En cuanto a la fibromialgia, esta sala viene declarando reiteradamente que su diagnóstico no determina automáticamente el reconocimiento de un grado de incapacidad permanente, ¿vale? Ergo, que yo tenga diagnosticado fibromialgia no quiere decir que me tengan que dar una incapacidad. El diagnóstico no es igual a incapacidad, ¿vale? Que quede claro. Siendo necesario, además del diagnóstico diferencial, la constancia de datos tales como los números de punto gatillo. No te pueden decir síndrome, paciente que tiene síndrome fibromiálgico. Venga, ¿cómo vamos a ir a pedir una incapacidad así? Si ni tan siquiera te ha dicho 18 de 18. Por eso os digo que es importante los informes. Que ya sé que a los médicos no les gusta informar, pero lo que está escrito está en el mundo y lo que no está escrito no está en el mundo. Y luego no podemos pretender que un juez nos dé una cosa que ni tan siquiera un médico no ha dicho que tenemos. ¿Vale? El tiempo de evolución de la enfermedad. El tratamiento o tratamientos específicos prescritos y la respuesta a los mismos, lo que os he dicho antes, toda la medicación que tomamos, si esa medicación es efectiva o por el contrario, hemos agotado todos los tratamientos médicos que hay y no nos han funcionado. Así como esencialmente el nivel de repercusión funcional en su caso concreto, puesto que, como es sabido, la fibromialgia no solo incide de forma diferente según las personas, sino que también varía la repercusión funcional en la misma persona de un día a otro, los brotes. Importante, yo tengo una sentencia de Lleida que lo que tuvo en cuenta la juez es que esta señora tenía unos brotes persistentes, constantes, e incluso en función de las horas del día, pudiendo provocar desde la más absoluta de las incapacidades hasta una irrelevante repercusión funcional, con tratamiento paliable, con un tratamiento farmacológico adecuado. ¿Veis cómo no es lo mismo? ¿Veis cómo la vecina de al lado puede tener la fibromialgia 18 de 18, grado 3, y no sea igualmente invalidante que la mía? Claro, por eso os digo que cada caso es un mundo. Y es muy importante que lo nuestro lo tengamos bien y nos dejemos de estar de los informes del vecino. Lo digo así porque ya sé que cuesta, ya sé que se mira siempre al de al lado, pero no, tenemos que procurar lo nuestro siempre. En cuanto a la fatiga crónica, ¿qué viene diciendo esta sentencia? Para que el síndrome de fatiga crónica sea tributario de una incapacidad permanente, ha de ser severo y comportar sintomatología intensa y acusada. Severidad, ¿quién nos lo va a decir? Un informe médico. El médico nos tiene que decir si nuestra enfermedad es severa o no lo es, en qué estadio está, porque la fibro y la fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, pasa por varios estados. O sea, podemos empezar con una fibromialgia en la que empecemos desde un inicio y no sea invalidante y pasamos por varias fases o estadios. Con virtualidad de incapacidad, siendo que se suele declarar en situación de incapacidad permanente absoluta a las personas que sufren síndrome de fatiga crónica en grado 3 o 4. Mira, ya tenemos aquí. ¿Qué dicen los jueces? Hombre, si en un informe dice grado 3 o 4, me dice que es severa, me dice que es intensa, hombre, pues sí, pero es que si no lo pone en un informe, es que por mucho que se lo diga yo o se lo diga a otro letrado, no se lo va a creer más o se lo va a creer menos, ¿vale? Es muy importante.
ya que se trata de un diagnóstico que comporta la constatación de una limitación tan grave de la capacidad de esfuerzo que impide a quien la sufre cualquier trabajo, ya que no puede realizar esfuerzos elementales, lo cual equivale a valorar que no pueda desarrollar un trabajo con un mínimo de eficacia y responsabilidad. ¿Quién va a ir a trabajar 8 horas con una enfermedad grave, severa, con brotes intensos? Vale, y entonces, asimismo, respecto al grado 3, esta sala tiene dicho que hoy por hoy comporta, mientras no haya un tratamiento paliativo, una incapacidad permanente absoluta, ya que se trata de un diagnóstico de enfermedad crónica, muy incapacitante, y a pesar de las técnicas paliativas no existe perspectiva de curación crónica e irreversible. ¿Sí? Sin perjuicio de la revisión de grado que contempla el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, pues al cabo de un tiempo, al cabo de un año. No. Esta sentencia, Asturias, esta sentencia le dan la absoluta a una contable, está sentada, no tiene que... Bueno, pues también afecta absoluta fatiga crónica. Os lo he vuelto a decir, la fatiga crónica, lo sabéis más vosotros o vosotras que yo, afecta neurológicamente y cognitivamente. De fatiga crónica post-COVID, que también nos estamos encontrando ahora, que este tipo de enfermedades, ahora ya quien ha tenido COVID, pues les está repercutiendo, las está incapacitando todavía más, ¿vale? Pues lo mismo, ¿qué dice? Que para la inhabilitación completa se requiere que la trabajadora haya agotado el tratamiento médico, haya quedado acreditada la ausencia de posibilidades de recuperación o que se consideren inciertas, ¿vale? El informe se detallan síntomas significativos que afectan a la calidad de vida y la capacidad laboral, grave repercusión de estos problemas en la funcionalidad de María. ¿Vale? Las evidencias médicas reunidas en el proceso demuestran una sintomatología persistente, lo que obedece a la normativa que regula las incapacidades. ¿Vale? Y luego tenemos otra de Islas Baleares, y aquí lo he puesto así subrayado, es de una autónoma, porque también os he dicho, aquí quien está en el régimen general a veces tiene más posibilidades de obtener una incapacidad que quien es autónomo. Porque yo me he encontrado sentencias de juzgados que han dicho que los autónomos pues podemos abrir cuando nos dé la gana. Si estamos mal y no vamos a trabajar, no pasa nada. Como no tenemos jefes, pues nos podemos estar en casa una semana, sin comer, sin trabajar, sin facturar, es igual. Pero los autónomos, como hacemos lo que queremos porque somos nuestros propios jefes, pues no tenemos derecho a una incapacidad. Pues bien, hay. Lo que sí que es verdad que cuesta, Es decir, hoy en día ser autónomo es un trabajo de riesgo, porque cuesta. Pero alguna vez pues hay algún juzgado que sí que acaba dando incapacidades a los autónomos, pero suelen ser difíciles. Yo he visto incluso hasta que el INS requiere informe a la Inspección de Trabajo para que diga que si es autónomo con el trabajo que hace, puede compaginar su enfermedad con el ejercicio de su profesión en el RETA. Ojito, es muy fuerte. Bueno, pues aquí esta persona estaba afecta de fatiga crónica, de sensibilidad química múltiple y de fibromialgia. ¿Y qué nos viene a decir? En atención a la confluencia de las relacionadas limitaciones físicas y mentales, se ha de concluir que la actora no se encuentra capacitada para la realización de una actividad laboral con la posibilidad de llevar a cabo tareas con la necesaria profesionalidad, exigencias mínimas de continuidad, eficacia y dedicación. Esto nos lo dice un contrato laboral. Nosotros cuando firmamos un contrato laboral con una empresa, ¿qué nos va a exigir la empresa? ¿Qué nos va a exigir? Profesionalidad, continuidad, que vayamos cada día a trabajar nuestras 8 horas, eficacia, que seamos resolutivos, que saquemos la faena, y dedicación, ¿no? Que
que tengamos ganas, ¿no? Pues una persona que está afecta a una fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, que tenga migrañas, que no haya dormido, que lleve meses sin dormir, que no se pueda levantar, que se levante y casi no pueda andar, ¿cómo puede ir a trabajar así? ¿Vale? ¿Está cumpliendo con su contrato laboral? No. Pues eso también es muy importante. Pues las limitaciones funcionales reseñadas indican solo la mera probabilidad de su ejercicio esporádico, situación que no se puede mantener como una relación laboral normal entre trabajadora y empresario. En consecuencia, se ha constatado que los sufrimientos que padece suponen no solo una falta de capacidad para llevar a cabo su profesión, sino que también la inhabilitan por completo para cualquier otra profesión u oficio. Falta de capacidad. La incapacidad es una falta de capacidad laboral, por eso es muy importante que se sepa el tipo de trabajo que realizamos. Además, para más INRI tenía un trastorno ansioso depresivo, con episodios de depresión muy severa, déficit cognitivo moderado. ¿Veis los adjetivos? Un adjetivo de leve no es lo mismo que moderado o grave, lo que os decía de la gravedad. Si en un informe médico tenemos que tenemos una fibromialgia leve, pues no vamos a ir a ninguna parte. Pero si dice que es grave, que es severa, sí, ¿vale? ¿Cómo estás? Es igual Aragón, Murcia, Madrid, Andalucía, Las Palmas, porque todo esto es jurisprudencia que los tribunales superiores de justicia tienen en cuenta a la hora de determinar si estiman o no desestiman un recurso de suplicación, ¿vale? ¿El resumen cuál es? ¿El resumen cuál es? Gravedad o severidad, ¿vale? Gravedad o severidad. Ambas enfermedades, o al menos una de ellas, sobre todo la fibromialgia, deben ser de carácter grave o severo para ser consideradas incapacitantes. Respecto a la fibromialgia, indicar la intensidad. No vosotros, digo los médicos. Limitaciones funcionales. No basta con el diagnóstico, sino que se deben demostrar limitaciones funcionales específicas que impidan al trabajador realizar su profesión habitual o cualquier otra actividad laboral. Individualización, os lo digo, lo repito, cada caso debe ser analizado de forma individual, teniendo en cuenta la edad del trabajador o trabajadora. La sensación es que cuando eres más joven es más difícil. Cuando eres más joven es más difícil que te den una incapacidad. Su profesión habitual, el grado de afectación de la enfermedad y otras circunstancias particulares. Informes médicos. Es necesario aportar pruebas que demuestren la gravedad de las enfermedades y sus limitaciones. Y eso solo se consigue con informes médicos de unidades públicas especializadas. Evidentemente, la fibromialgia, la síndrome de la fatiga crónica, normalmente son los reumatólogos los que las diagnostican. La hernia discal, los traumatólogos, ¿vale? La depresión mayor severa, los psiquiatras, porque eso sí que se tiene en cuenta, la especialidad. Los jueces tienen en cuenta la especialidad de los médicos a la hora de realizar los informes. Los informes de carácter privado solo pueden ayudar a corroborar lo establecido por la sanidad pública y las periciales médicas han de tener como soporte los informes públicos. Cuando alguien quiere ir al juzgado para una incapacidad y al final quiere llevar un perito, es importante que ese perito tenga todos los informes, todos, y que vea a los pacientes. No puede hacer un informe pericial sin ver a la paciente y plantarse al juzgado y decir que ha hecho el informe con los informes que le han dado, pero que no ha visto a la paciente. Como mínimo, es muy aconsejable, no es imprescindible. También se ganan incapacidades sin ir a
Pero pues, entonces es porque tienes unos informes médicos que dicen todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo digo que quien lleve al perito, ese perito tiene que haber visitado como mínimo 2 veces a la paciente. Ese perito tiene que tener todos los informes médicos. Y lo que yo digo a los peritos, es: los informes médicos, inclúyelos en tu informe. Porque eso quiere decir que ese informe está basado en los informes médicos. Sí, pero lo está explicando, y ese perito puede ser, pues que a la hora de explicarlo a un juez, pues al juez le quede mucho más claro. ¿Por qué el INS no lleva a sus médicos al juicio? Bueno, sí. Es muy caro, es caro, sí, por eso te digo que, pero hay casos en que los informes son tan buenos que no hace falta llevar a un perito. Se puede ir a la justicia gratuita. Quien vaya a la justicia gratuita para pedir una incapacidad de fibromialgia, sensibilidad química múltiple o fatiga crónica, el abogado de oficio lo que tiene que pedir es el informe del médico forense. Pero aquí pueden pasar 2 cosas. Que el médico forense diga que estás muy mal y que tienes derecho a la incapacidad, con lo cual ya la tienes ganada, pero como el médico forense diga que el informe del ICAM es impoluto, que considera que el informe del ICAM es el más bueno y que esta persona no está incapacitada, ya no hace falta ni que vayas a juicio. Es porque el forense, con que es público e independiente, pues el juez lo tiene en cuenta. Os lo explico porque si alguien va por justicia gratuita y quiere pedir al médico forense, le puede pasar esto. Y bueno, acabo así, ¿no? En la fragilidad del cuerpo se revela la fortaleza del espíritu, que es lo que tenéis que tener, y tenéis que perseverar y tirar hacia adelante y nada, no hay nada más. Muchas gracias. Porque está aquí, porque ahora la portada és un punt de rata. Hi havia notat que visca una aigua, una mica d'aigua perquè tant parla molt. Hay una carencia que son 5 años dentro de los últimos, depende de la edad que tengas. Esto lo dice la Ley General de la Seguridad Social, pero si usted, por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted cotizados? Usted tiene cotizados 10, 15 años, por la edad que tiene usted ya puede pedir la incapacidad. Si es alguien más joven, vigilad, porque ya te digo, la ley te establece, en función de la edad, has de superar 1/3 con un mínimo de 5 años, pero si no superas el tercio desde la edad que tú puedes trabajar y tal, puede ser que no tengas los años, la carencia. Todo esto, al cabo de unos años, por ejemplo, como en mi caso intento volver a trabajar, tampoco he podido volver a caer mucho más fuerte y todo eso, o sea, yo ya, por ejemplo, ahora casi 3 años que no estoy trabajando, cuando lo volví a intentar desde 2 años, volví a caer, ¿qué probabilidades hay de volverte a presentar y qué es lo que tienes que hacer para poder decir, señores, yo ya he intentado trabajar por 3 meses ya? O sea, yo tengo pero realmente no vas a trabajar de nada, porque si lo 3 veces y las 3 veces ese tipo de trabajo lleva a que mi sensibilidad clínica empeore, a que mi síndrome de fatiga crónica empeore, o sea, ¿qué puedo hacer yo ahora? Entonces, yo lo que haría es pedir la grabación de grado y justificar con la vida laboral, evidentemente la vida laboral saldrá, con los contratos de trabajo, que tú has intentado trabajar de otra cosa, porque a ti te dijo el INS, la total, de lo tuyo no, pero del otro sí. No, mire señor, es que he intentado trabajar de esto, y me ha vuelto a pasar lo mismo. Es intentar justificar. Claro, pero por ejemplo los informes médicos no me van a decir que yo en el mismo grado estoy como antes, porque llevo 10 años sin trabajar, porque, a ver,
quieras que no, el cuidado que te puedes dar es muy diferente a cuando tú trabajas. Entonces, o sea, la pescadilla que se muerde la cola. Yo si vuelvo a trabajar, vuelvo a caer en pecado, pero si no trabajo, como me retengo en mi casa de los químicos, me retengo de todo, no llego a que el médico me pueda decir, no, es que sí que es un gran cuarto, no es que si vuelvo a trabajar, vuelvo a ese gran cuarto, y no sé si me merece la pena volver a ese gran cuarto o quedarme sin poder comer. Ya te entiendo, sí, ya te entiendo. Es decir, si tú has intentado, dejas de trabajar y tienes una cierta mejoría en el benantés, entendiendo que, claro, al dejar de trabajar te ha vuelto a bajar. Claro. La primera vez de 5 años, llevo 3 años intentando recuperar y aún no llego a poder hacer la vida. Si los informes médicos no te dicen que se te ha agravado la enfermedad respecto a la vez que te dieron la incapacidad permanente total, es decir, si antes tenías un 3, ahora has pasado a un 4, si no te lo pone, te van a dejar igual. Te van a decir que no te revisan el grado, que te lo dejan tal cual. Entonces, lo que voy a decir es muy feo, ya lo sé, pero tendrías que ir a trabajar y hacer una baja de 18 meses. No. Ya. No, sí. Pero si los informes que te van a hacer ahora son los mismos que cuando te dieron la incapacidad, no te van a hacer una agravación de grado, no te van a dar la absoluta. No, en los informes tienen que decir que tú estás peor que cuando, o sea, que tu enfermedad, o sea, la agravación quiere decir que tu enfermedad se ha agravado. Si no puedes demostrar que se ha agravado, te dirán que te quedas como estás. Por eso te digo, dices, intentar trabajar otra vez y cuando ya no puedas más, coger una incapacidad temporal. Que pasen los 18 meses, informes médicos que digan que has empeorado, que tampoco puedes trabajar de esto y a lo mejor, y luego aportar lo que he dicho, Lo he intentado años con esto. Ya, pero... No, sí, es así, si lo normal sería esto, pero... La discapacidad y la capacidad es totalmente diferente. El INS no tiene en cuenta el grado de discapacidad. La discapacidad, yo puedo tener una discapacidad, pero puedo no estar incapacitada para trabajar. La incapacidad es la falta de capacidad laboral. La discapacidad es otra cosa. Por ejemplo, para poner un ejemplo tonto, yo estoy sorda de una oreja, de un oído. Me voy a... Es que yo, catalán-castellano, lo siento, catalán-castellano, pues... No pasa, me habéis entendido. Me voy a que me den la discapacidad y me la van a dar. Me van a dar un grado de discapacidad, un 10, un 12, me la van a dar, sí, porque yo tengo una discapacidad. ¿Estoy incapacitada para ejercer de abogada? No estoy incapacitada, es que es muy diferente. Entonces, lo que sí que es verdad que cuando tú tienes una incapacidad del INS, te dan mínimo un 33 de discapacidad, eso sí. Es decir, que si alguien tiene una incapacidad permanente, que vaya a buscar el grado de discapacidad. Ya está.